trabajado puertas afuera. Al principio trabajaba en un lugar, solamente en una casa. Pero la familia se fue achicando y me fueron necesitando menos días, po. Y mi jefe me fue ubicando en otros lados. Y así ahora ya tengo 5 casas. Como Mari, son muchas las mujeres y asesoras del hogar que por distintos motivos deciden trabajar puertas afuera y dividir su tiempo en distintos días y lugares. Claro, por ejemplo, aquí yo vengo lunes y jueves. A otro lado voy lunes, miércoles y viernes. A otro voy el martes, a otro voy el jueves en la tarde, al otro voy el miércoles en la tarde y al otro voy el viernes en la tarde. Según la ley, sea como sea que decidan trabajar, es obligatorio tener un contrato de trabajadora de casa particular. ¿Cómo se fiscaliza el cumplimiento de este? Lamentablemente eso es un vacío que no quedó en la ley, que si nosotras como sindicato no pedimos fiscalización no se hace. Pero es tan difícil también porque nosotros somos más o alrededor de 400.000 trabajadoras a lo largo del país. Entonces hay muy pocos fiscalizadores para lograr hacer este tema. Sin embargo, por distintos motivos hay quienes optan por no firmar uno. ¿Será incluso más conveniente? Hay personas que trabajan por días porque también les es más conveniente. Ya hay familias que contratan por días porque no tienen la necesidad de tener una persona con jornada completa. Estas personas también necesitan contrato, también se les hace un contrato, sobre todo por resguardo del empleador. En este caso, una sola persona que trabaja con esa modalidad viene y nos dice que quiere trabajar así y la ubicamos en 2 hogares diferentes que tengan la necesidad, por ejemplo, de 3 días y la otra de 2 y ahí se complementa la jornada completa. Por una necesidad de que mi hijo mayor tiene una discapacidad física, cuando empecé a trabajar tuve que hacerlo sin contrato, porque la salud en Chile es muy cara. El contrato no me convenía porque no había ninguna posibilidad de que le hicieran los tratamientos a mi hijo. Hasta el día de hoy sigo trabajando sin contrato. Pero las posibilidades de encontrar una asesora para tu casa ahora son infinitas. Y es que ya no solo puedes buscarla de forma individual, sino que también existen agencias que te ayudan a reclutar a la mejor según lo que buscas. Y antes de seguir, quise saber cómo funcionan los contratos en estos casos. Los contratos lo hace directamente el empleador con la trabajadora. Nosotros hacemos toda la asesoría. Se presta asesoría en cuanto, por ejemplo, a enviar el contrato tipo, a cuántos días son legales de prueba antes de hacer el contrato, luego al pago de imposiciones. ¿Por qué hoy en día deciden trabajar puertas afuera y en distintos lugares más que en uno fijo? Porque la necesidad económica es grande. Tengo que mantener una casa, mantener a mis hijos, mi hijo mayor es discapacitado, necesita una atención especial, entonces trabajando puertas adentro no iba a poder estar pendiente de su estado de salud. El trabajar sin contrato a mí me ha permitido, si él se agrava, yo salir, irme. Trabajando con un contrato yo tendría que responder por horario. Y así no. Esto, por suerte, podemos decir que se está dando esta modalidad de trabajar por día o trabajar puertas afuera, porque está tan esclavizadas las trabajadoras puertas adentro, que como ya hemos dicho, que son largas jornadas laborales y eso lo daña a la salud a lo largo. Otro tema importante ligado al contrato y a trabajar en lugares indefinidos son las vacaciones. Todos queremos y necesitamos un tiempo para descansar. ¿Cómo lo hacen al momento de querer tomarse unos días? Me las tomo igual y gracias a Dios tengo buenos jefes y me las pagan igual. Ellos te regulan. Respetan eso, me han respetado temas vacaciones, reuniones de apoderados, todo eso me lo han respetado. Como María, son muchas en Chile que suelen trabajar en más de un lugar al día, a veces más de 3 a la semana. ¿Qué tan necesario es tener un contrato en estos casos? ¿Prefieren o buscan la ayuda de una agencia al momento de querer buscar a alguien que los ayude con las labores del hogar? Y para poder trabajar en una casa, tú tienes que querer la casa y tienes que querer a las personas, si no, no te va a resultar. Yo no trabajo aquí por las lucas que me pagan, pago por el aprecio que yo ya tengo en la familia. Yo aquí no soy la nana, yo aquí soy la Mari. Y aquí y en todos mis trabajos yo soy la Mari. Ya está con nosotros el abogado Claudio Valdivia para aclarar todas, pero todas tus dudas que
que puedes comenzar a hacer a nuestro Twitter. Así es, el hashtag de hoy, buen martes. Hola Chile, todas sus preguntas. Aquí el hashtag Claudio Valdivia. Y la verdad es que esta situación se reitera cada vez más. Ya están como casi en vías de extinción. Esa nanita puerta adentro que estaba con nosotros todo el tiempo en la casa. La ley ha cambiado además. Pero además se hace un servicio muy caro. Entonces es mucho más común que la gente la contrate por día. Hay que hacer un contrato si yo tengo a alguna persona que va a mi casa una vez a la semana, por ejemplo. Siempre hay que hacer contrato. Siempre. Las trabajadoras de casa particular, puertas adentro, todavía existen. Ojo con eso. Pero en todos los casos, sea por hora, por día, por semana, por quincena o por mes, siempre se debe hacer contrato. Y existen multas si es que no existe ese contrato que pueden llegar a los 460 o 500 mil pesos. 500 Ahora, pesos. pero la realidad es que la mayoría de las mujeres que trabajan por días, por ejemplo, incluso mediodía, yo tengo amigas que tienen mediodía en un departamento, después se va a la casa de la mamá, trabaja mediodía en la casa de ella, después en la casa de la mamá. Ellas sienten que no les conviene efectivamente un contrato, prefieren que le pasen las plata de las imposiciones, y ella muchas veces se cargan del marido o de la pareja, entonces en el fondo no les conviene que uno les imponga y que les haga un contrato laboral. Aún así yo como empleador tengo que exigirle que hay que cumplir la ley. Es un error muy común que uno diga, no, mire, como tú decías, entrégueme todo el dinero a mí, no me haga contrato, etcétera. La cuestión es que puede llegar un fiscalizador de la Inspección del Trabajo a la casa y puede pedir ese contrato. Si ese contrato no está, pueden existir multas. Aquí, ojo, las personas tienen vacaciones, tienen remuneración independiente del tipo de jornada que tengan, sean trabajadoras de casa particular. Si yo tengo una señora que va a ayudarme una vez a la semana, a ella también yo tengo que pagarle las, no solo la imposición de la salud, sino también las vacaciones correspondientes por el día laboral que va a mi casa. ¿Cuáles son las cotizaciones para aclarar? Las cotizaciones de una trabajadora de casa particular. Primero, la previsión, obviamente, la salud y también de cargo del empleador existen 3 cotizaciones. Primero, seguro de invalidez y sobrevivencia. Seguro de accidente, en segundo lugar, y existe también una cotización extraordinaria que es la indemnización a todo evento que es cercana al 4%. Y esas son de cargo del empleador. Las vacaciones en trabajadoras de casa particular también existen, incluso que trabajen un día a la semana. Uno dice, ¿cómo van a tener vacaciones las trabajadoras de casa particular que trabajan un día a la semana? Cumplido el año, por ejemplo, si trabajaban un día jueves o un día miércoles, van a tener vacaciones ese miércoles y ese jueves y por lo tanto se les debe pagar ese miércoles y ese jueves. Ah, perfecto. Es obligatorio. ¿Y cuántos días son ahí? Un año En el caso, por ejemplo, si es un solo día, disculpe que me meta, pero ¿cuántos días tienes que darle si una persona trabaja un solo día? Si se va un mes de vacaciones, tenés que pagarle 4 miércoles. Claro. Las cotizaciones, las vacaciones van a ser siempre proporcionales a la jornada que tengan, a la remuneración que tengan. Y la remuneración obviamente también va a ser proporcional a la jornada de trabajo que tengan. Claudio, tenemos un mensaje que nos llega a través de Twitter. Esta conversación la hace también la gente desde la casa. La negra nos dice, yo trabajo por día, gano más y en 3 casas, en 2 tengo contrato, en la otra no. Esa situación es irregular. Ella debiera tener contrato en las 3 casas en las que trabaja porque para proteger ¿a quién? ¿Al dueño de casa o a ella? Pero no es una responsabilidad compartida. Disculpa que te pregunte, Claudio, porque si tu trabajadora te dice, por favor, no quiero tener contrato, sí, puede ir un fiscalizador, pero también es una responsabilidad compartida, ¿no? Claro. Aquí estamos hablando primero de un derecho de las personas, que es tener un contrato, tener previsión, tener salud, y por lo tanto aquí, ¿a quién se está protegiendo? Me parece, en primer lugar, al trabajador. Eso es lo fundamental. Y también, obviamente, el empleador se está protegiendo de no estar infringiendo una ley que hoy día un inspector del trabajo puede ir a la casa y puede sacar una multa. Puede pedir los contratos. Ahí, para las dueñas de casa, importante recomendación. ¿El inspector del trabajo uno le puede prohibir el ingreso a la casa? Sí. Ah, mira. Uno le puede prohibir, pero sí se tiene que comprometer a días después a entregar toda la documentación que él exija. Si es que uno no va a la inspección del trabajo después de ese plazo, obviamente está incurriendo en una falta. Pero el inspector, perdona, querido Claudio, pero si a mí llega alguien y me dice soy fiscalizador del Ministerio del Trabajo o de la Inspección del Trabajo, es difícil dejar entrar a una persona que uno no conoce. ¿Cómo se tiene que identificar? Porque puede ser perfectamente un delincuente haciéndose pasar por un fiscalizador. Tienen que andar siempre con una credencial y aquí
a veces las personas son muy crédulas y por desinformación, ustedes se sorprenderían la cantidad de personas que dejan entrar a sus casas, a veces si es que le dice una fiscalizadora. Ellos pueden impedir la entrada, nadie puede exigir que, en el fondo, un fiscalizador no puede exigir que lo dejen entrar. Claro, Claudio, bajo ninguna circunstancia. Después de revisar el mensaje en Twitter, yo te planteaba la siguiente pregunta: ¿a quién protege el contrato? ¿A la trabajadora o a la dueña de casa o al dueño de casa? ¿Por qué? Porque da la sensación que si tú no tienes con contrato a la persona que te hace el aseo, por ejemplo, en tu casa, y pasa un año sin ningún problema, pero de repente esa persona se puede enojar y te puede demandar, ¿a qué te expones? Te expones a sanciones por la no escrituración, pero quisiera volver antes de eso. ¿Qué pasa si hay un accidente en la casa? Claro. Ok, en caso de accidente y no tiene contrato, no tiene contrato, está protegida. Esa persona no va a estar protegida. Pero o un embarazo, o por ejemplo, un embarazo. Una licencia médica. Entonces, sí, efectivamente van a haber sanciones por la no escrituración y sanciones que van a ser cursadas por la inspección del trabajo en su momento. En ese sentido, lo que tú decías, el caso del Twitter, ella trabaja en 3 casas, en 2 tiene contrato y en una no. Si ella se accidenta en la casa que no tiene contrato, ¿está fregada? Ya desprovista, está absolutamente desprotegida de todas las cotizaciones respecto a la licencia. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la licencia médica en las otras casas? ¿Va a poder imputar esa licencia médica? No, porque no va a tener previsión respecto a ese momento. Y una pregunta, por ejemplo, porque lo veíamos en el caso del Twitter, que trabaja en distintas casas, como en algunas tiene contrato y en otras no. Ella se enferma. ¿Es proporcional lo que le paga cada uno respecto a la licencia? Porque, por ejemplo, si la mitad tiene contrato y la otra mitad de las casas no tiene contrato, entonces ella va a recibir la mitad de su sueldo. Buena pregunta. La licencia médica, que es como cualquier trabajador, va a pagar, en el fondo, la institución de salud va a pagar conforme al proporcional que se cotice mensualmente. Entonces, la mitad de las casas. Por ejemplo, en la mitad de las casas, en este caso, correspondería la licencia médica de 2 casas, no de 3. Y lo otro que yo te quería preguntar respecto de, lamentablemente, conocemos cómo son las pensiones en nuestro país. Y actualmente hay mucha gente que tiene la energía y como no le alcanza para vivir con la pensión, que ya están jubilados, entonces deciden trabajar y hay muchas asesoras domésticas que hoy día reciben su jubilación, pero quieren también trabajar. ¿Qué pasa en ese caso? Porque a mí me pasó que vino una, entonces me dice, yo ya estoy jubilada, así es que no necesito contrato, pero ahí uno queda súper desprotegida, porque claro, ella recibe su jubilación, tiene FONASA, pero ella me dice, yo no necesito contrato. ¿Qué tiene que hacer uno? ¿De todas maneras contratar a la persona? Siempre uno debe generar la posibilidad de hacer contrato, si no la desprotección primero para el trabajador y en segundo lugar, como tú muy bien planteabas, también para el empleador en cuanto a las sanciones a las cuales puede quedar expuesto frente a un fiscalizador. Porque por mucho que esté jubilada, disculpa, por mucho que esté jubilada, también puede tener un accidente casero, le puede pasar y es lo que tú dices. Yo creo que mucho tiempo vivimos en Chile y yo creo que todavía falta mucho, que las trabajadoras de casa particular estaban muy desprotegidas. Había mucho abuso por parte de los jefes, de los Las trabajadoras de casa particular, puerta adentro, tienen derechos respecto, por ejemplo, del descanso. Se habla muy poco respecto del descanso que tienen las trabajadoras de casa particular, puerta adentro. Tienen un descanso absoluto mínimo de 9 horas, desde que termina la jornada hasta que se inicia la otra. Y 3 horas durante la jornada y donde las comidas obviamente se tienen que incorporar e imputar Claudio, eso. Perdón, complementando la pregunta que te decía Eduardo, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta persona que está trabajando contigo decide abandonar el trabajo? Y hay contrato, hay de todo, pero ella decide demandarte porque sí, pero ella hizo abandono el trabajo. ¿Cómo lo hace uno? ¿Qué tiene que hacer? Ir a la inspección del trabajo. Muy bien, efectivamente. Hay que dar aviso a la inspección del trabajo inmediatamente por abandono del trabajo. Perfecto. Hay que dar ese aviso para que después, cuando llegue la demanda, uno tenga la certificación de que hizo la comunicación, de que hizo la notificación, porque puede pasar eso. Por ejemplo, si falleciera el dueño de casa, ¿se termina el contrato de trabajo de una trabajadora de casa particular? No se termina porque persiste respecto de los otros miembros del grupo. Y sobre familiar. lo mismo, ¿qué se entiende por faltar al trabajo, por abandono del trabajo, que no llegue a trabajar un día? Que te llame, no sé, pues si entra a las 9, que te llame a las 12 y te diga, hoy día no pude ir. Eso es abandono del trabajo. Yo podría ir a la inspección del trabajo y decir, ¿sabe qué? Esto me lo hace todos los lunes, no tengo idea. O un lunes al mes me hacen esta cuestión de que no llega.
Para estos efectos rigen las normas generales de cualquier trabajador y por lo tanto, si 2 lunes al mes ella ya faltó, yo debiera dar aviso. Obviamente va a depender de la cantidad de días u horas o semanas que trabajé y por lo tanto el abandono va a ser conforme y proporcional a eso. Pero yo si es que, por ejemplo, trabajaba un día a la semana y falta 2 semanas, yo debiera dar aviso a la segunda vez. Claro, pero si es alguien en el fondo que trabaja de lunes a viernes y falta un lunes, después falta el otro, eso obviamente no es abandono al trabajo, eso es, yo me imagino, algo le habrá pasado. Yo creo que ese tema es súper delicado porque tiene razón Eduardo, cuando tú denuncias que efectivamente hay abandono al trabajo, a lo mejor cuando ya han pasado varios días no te contestan el teléfono, una cosa así. O te mandan un WhatsApp diciendo no voy a ir más, también puede ser. Es que lo que tú decías es importante y es clave. Es la justificación que exista para hacer ausencia o abandono. Porque, en rigor, no hay abandono si hay una ausencia justificada del trabajador y hay una comunicación oportuna de la trabajadora de casa particular.